Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que ustedes se encuentren, alumnos. Hoy vamos a tratar de dar continuidad a lo que es el desarrollo de nuestro contenido, de las unidades de técnicas, de experiencias y prácticas profesionales 2. En la clase pasada o en la última clase que nosotros habíamos obtenido las informaciones, hablamos de la unidad 4 en el análisis y diagnóstico de lo que se refiere el tratamiento a pacientes o clientes. Sabemos nosotros que para el tratamiento implica todo lo que nosotros podemos recabar de información para que podamos tener un buen diagnóstico, ¿verdad? De nuestro paciente o cliente. Y sabemos que tenemos que poner los 5 sentidos para que podamos obtener esa información jugosa y rica para que podamos nosotros entender y también comprender del cómo vamos a ir haciendo nuestra investigación de lo que más fuere necesario para llegar a ese diagnóstico certero. Muy bien. Hoy vamos a hablar un poquitito nosotros de la unidad 5, así como ya vimos, ¿verdad?, que el análisis para el diagnóstico se requiere de fases, ¿verdad?, que debemos de llevar a cabo para que podamos nosotros encontrar el diagnóstico preciso. Y hoy, ya que nosotros vimos eso, cómo podemos analizar y diagnosticar, hoy vamos a hablar un poquitito ya del plan de tratamiento para ciertos casos o ciertos tipos de trastorno. Yo les preparé un ejemplo, ¿verdad?, un ejemplo para que ustedes puedan enriquecerse mucho más dentro de lo que va a ser ese plan de tratamiento, porque sabemos nosotros que cuando tenemos un caso que debemos de tratar o un trastorno que debemos de tratar, necesitamos nosotros encontrar por dónde empezar, ¿verdad? Y ese comenzar implica ¿qué cosa? Que debemos nosotros de elaborar oportunamente, o sea, ser oportunos en cada sesión que nosotros vamos a tener con nuestro paciente. Bien, entonces, vamos a ver un poquitito que dentro de lo que es la evaluación, no es fácil, ¿verdad?, pero sabemos nosotros que no es imposible tratar a las personas cuando nosotros actuamos de forma dispar. Sabemos que hay una complejidad dentro de eso, pero dentro de esa complejidad debemos de saber elaborar los objetivos al cual nosotros queremos llegar en cada sesión. ¿Qué es lo que implica cada sesión, ¿verdad?, dentro de lo que va a ser esa evaluación psicológica? En cada sesión nosotros debemos de tener en cuenta que nosotros debemos desarrollar la orientación. Tenemos que saber clasificar los recursos y bien también las informaciones que tenemos todos los días. Seleccionar lo más oportuno de lo que tenemos nosotros en evidenciar en esa sesión, ¿verdad? Por ejemplo, las informaciones que nosotros tenemos de nuestros pacientes o clientes, y el diagnóstico en sí cada día nosotros debemos de ir manejando. Por ejemplo, nosotros si llegamos, ya tenemos un diagnóstico, debemos de entender que ese diagnóstico implica trabajar sobre cierto tipo de conducta, ¿verdad? Entonces, ese diagnosticar nosotros debemos de ir elevando con precisión de que ese diagnóstico es certero. Y dentro de eso ya debemos de intervenir.
Intervenir significa, debemos de elaborar nosotros nuestras técnicas y nuestros instrumentos para utilizar con ese paciente en ese día. Existe, según el proceso científico, un guía de tareas para que nosotros podamos utilizar en cada sesión, ¿verdad? Entonces, dentro de ese proceso científico, nosotros debemos de encontrar ese tipo de tarea que llene la expectativa del paciente. El sujeto, o sea, estar sujeto también a ciertas reglas. Por ejemplo, recopilación sistémica con una sesión de pasos o fases. En la clase anterior nosotros vimos que hay pasos y fases que debemos de recorrer para que podamos nosotros comprender y entender mejor la conducta de las personas cuando lo tenemos en consultorio. Luego tenemos que basarnos en los métodos científicos y en eso debemos de tener en cuenta que tenemos el método hipotético y deductivo, ¿verdad? Con lo que estas dos variantes del mismo implica ¿qué cosa? Un modelo a seguir para el análisis, y está la polémica, por ejemplo, del Cronbach. Entonces existen dos tipos o dos variantes que debemos de tener en cuenta en ello, y es la correlacional, que llega cuando tenemos un diagnóstico, una orientación y selección. Y la experimental es cuando ya nosotros intervenimos para poder tener un resultado eficaz y valedero dentro de lo que va a ser esa evaluación. Estas dos variantes, o ambas variantes, se consideran complementarias. ¿Por qué? Porque en la correlacional nosotros diagnosticamos, orientamos y seleccionamos los tipos de conducta que vamos a tratar, y en la experimental ya intervenimos, ¿verdad? O sea, la correlacional implica más con quién, con el profesional. Y la experimental es la intervención que damos nosotros para el paciente, donde el paciente ya es aquel que es principal protagonista en él. Estas dos variantes se consideran complementarias porque constituyen los dos acercamientos a la metodología científica. Y también según los objetivos o metas a conseguir en la evaluación psicológica. Entonces, dentro de esta existen esos procesos que nosotros debemos de seguir. Yo entiendo perfectamente que esto no es una clase donde vamos a poder desarrollar todo lo que va a ser, pero por lo menos un poco vamos a ir hablando sobre ello, donde yo voy a ir explicándole a ustedes detenidamente. Y en la próxima clase vamos a continuar con el mismo, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos con claridad de cómo nosotros debemos desenvolvernos para la evaluación psicológica, y eso, digo bien, para el plan de tratamiento, donde nosotros debemos de basarnos con fases para ese proceso. Bueno, en los temas anteriores que ya hemos estudiado, ya vimos nosotros lo que es una evaluación psicológica. Ahora, se trata de explicar cómo se hace esa evaluación psicológica. O sea, que ahora nosotros vamos a ver cómo podemos hacer esa evaluación psicológica en el proceso del mismo. No existe consenso respecto al número de fases del proceso de evaluación psicológica. Según Fernández Ballesteros, ¿verdad? Y Rodríguez, Godoy, ¿verdad? Donde ellos proponen una visión que integra 9 fases, ¿verdad? Entonces, Ballesteros nos habla o establece estas fases, las 9 fases, entre dos variantes de lo que ya nosotros vimos con anterioridad, que es la correlacional y la experimental. Pero como tiene 9 fases, en la correlacional, él tiene 4 fases que considera de vital importancia para que nosotros tengamos en cuenta en esta fase correlacional.
Entonces, en la fase correlacional implica la recogida de información, la formulación de hipótesis y la deducción de enunciados verificables. También la contrastación inicial y los resultados. Es decir, cuando nosotros vamos a evaluar un paciente, siempre nosotros primero debemos de tener en cuenta estos. Cuando ustedes ya terminen lo que va a ser el grado de psicología, cuando ya estamos a puerta, nosotros debemos de hacer nuestros trabajos de campo, ¿verdad? Donde nosotros después debemos de presentar los resultados ante nuestros jurados, ¿verdad? Para que tengamos nuestro título o nuestra habilitación para ejercer esa profesión. Para ello es importante que ustedes tengan en cuenta estos tipos de procesos, ¿verdad? Entonces, en la correlacional hay una recogida de información, formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables, la contrastación inicial y los resultados, ¿verdad? Y la experimental es bueno que tengamos en cuenta, aparte de estas 4 fases, la formulación de hipótesis funcionales, la recogida de datos pertinentes a la hipótesis, ¿verdad? La valoración de los resultados y también los resultados en sí, y después el plan de seguimiento para estos tipos de resultados que nosotros vamos a tener en esa evaluación. Bien, existen unas fases del proceso de evaluación psicológica donde tenemos 9 que nos dice el Ballesteros y tenemos más 2 que debemos nosotros de agregar. El primero es el análisis o motivo de la demanda o motivo de la consulta. La formulación de hipótesis del caso a partir de la primera consulta, ¿sí? La comprobación de estas hipótesis, porque nosotros debemos de analizar luego de que el paciente o cliente salga del consultorio, nosotros ya tenemos que ir evaluando, ¿verdad? Estas hipótesis que nosotros nos elaboramos o nos cuestionamos cuando el paciente está, ¿verdad? Luego tenemos el establecimiento del diagnóstico, orientación, selección. En la orientación, si nosotros hablamos de la clínica, en la orientación nosotros tenemos ya las tareas respectivas que nosotros debemos de darle a nuestro paciente o cliente, y la selección en sí, seleccionar, ¿verdad? ¿Qué tipos de tareas y qué tipos de instrumentos se utiliza también con esas tareas? Bien, luego tenemos la comunicación o resultados, ¿verdad? Sin la intervención. Comunicación de resultados sin la intervención. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Darle ese resultado, darle a entender, ¿verdad?, de qué tipo de dificultad o trastorno nosotros estamos hablando, ¿verdad? Hablar de ello, explicarle al paciente, ¿verdad?, qué significa, cuáles son las características y el tratamiento a seguir. Eso significa sin intervención en ese momento, ¿verdad? La formulación de hipótesis del tratamiento. Hipotéticamente nosotros le vamos a decir, bueno, este proceso nosotros vamos a seguir dentro de lo que va a ser el plan de tratamiento para este tipo de trastorno. Luego tenemos la aplicación del tratamiento, que ya vamos a empezar desde la primera sesión. La valoración del tratamiento y comprobación de hipótesis del tratamiento. ¿Qué significa esto? Cada día que viene, en cada sesión, nosotros debemos de evaluar y tratar de sacar siempre una hipótesis para que nosotros podamos ir tratando para la próxima sesión, ¿sí? También tenemos la comunicación de los resultados de ese día e indicación del seguimiento. O sea, cada sesión requiere comunicar el resultado de lo que nosotros vamos yendo. La primera sesión hablamos de tal cosa, por ejemplo, trabajamos las emociones, pero ¿qué tipo de emociones? La segunda sesión trabajamos las actitudes, pero ¿qué tipo de actitudes? Entonces es muy importante que nosotros le hagamos conocer al paciente de lo que nosotros estamos haciendo.
Y luego dar nuevamente el seguimiento, que es las dos partes que nosotros vamos a agregarlo, ¿verdad? Y la comunicación, el resultado, el seguimiento y la finalización del proceso. ¿Qué es lo que nosotros hacemos entonces? Al último, ya nosotros decimos, bueno, hoy hemos avanzado hasta la primera o la segunda o la tercera sesión, ya estamos en este tipo de proceso en la evaluación de conducta. ¿Y cómo vamos yendo? ¿Verdad? Entonces, de esa manera nosotros damos a conocer si se comprendió, no se comprendió, si hubo un resultado en eso, para que finalicemos el proceso en sí. Bien, también es importante tener en cuenta porque se detallan las tres principales tareas realizadas. Las tareas evaluativas, que en el primero, en el tercero, el cuarto, el séptimo, el octavo, el décimo, lleva en cuenta. Las tareas de formulación de hipótesis, que van en las fases 2 y 6, y también las tareas de comunicación del resultado, que van en las fases 5, 9 y 11. En el proceso de evaluación psicológica en el área infantil es muy importante tener también en cuenta que hay procesos que nosotros debemos de definir, ¿verdad? Entonces, procesos y fases. Entonces, debemos de tener en cuenta que debe de haber un dinamismo interaccional y global cuando se trata de niños, donde hay un sucesivo encadenamiento de decisiones, ¿verdad? En la fase 5, que vamos a ver un poquito más allá también, ¿verdad? La fase 1, la primera fase, cuando nosotros vamos a evaluarle a un chico, tienen dos niveles. El primero, la obtención de los datos conductuales generales. El segundo, el análisis concreto del entramado conductual, decisión de qué y cómo de la conducta problema. La segunda fase implica la integración de los datos anteriores de la fase 1, en ese caso se habla, ¿verdad?, de una manera explicativa, ¿sí?, donde establece también tres objetivos. El primero, establecer el funcionamiento de la conducta problema, el establecer también la hipótesis de cambio, como así también debe de tener un pronóstico en esta fase. La tercera fase es la selección de las estrategias del tratamiento y eficacia de las mismas. La cuarta fase nos habla del tratamiento, tratando de construir las condiciones óptimas para el cambio. La quinta fase nos habla del control de análisis del cambio específico y generalizado, producido desde la perspectiva clínica dinámica, donde también implica un modelo científico, donde Ávila nos dice, ¿verdad?, que tiene que haber un diagnóstico vincular, o sea, aquel que hace que nos demos cuenta a través de otros sucesos el diagnóstico, ¿sí? Desde la perspectiva sistémica ecológica también, donde Ávila nos habla, ustedes van a tener sus materiales para que ustedes puedan ir corroborando. Y el proceso de evaluación psicológica desde el ámbito clínico de la salud, según Muñoz, ¿verdad?, donde implica también un proceso de evaluación psicológica clínica. Hay unas guías muy importantes para el proceso de evaluación psicológica. Se han realizado muchos tipos de guías, sí, para guiar esta evaluación psicológica. ¿Qué se entiende por guía? Son sugerencias sobre procedimientos que ayudan a los valoradores y a sus clientes a cumplir los requisitos. El objetivo de estas guías es optimizar la calidad del trabajo del evaluador.
La Asociación Europea de Evaluación Psicológica elaboró unas guías de proceso de evaluación, ¿sí? Eso es importante que tengamos en cuenta para que a la hora que nosotros construyamos también nuestro plan de tratamiento tengamos como parámetro estos guías, ¿sí? Hay unas características de estas guías. Debe de ser aceptada por el comportamiento humano o comportamiento unidireccional que podemos tener. También tiene que detallar las fases y subfases, pasos y tareas concretas a realizar. Y debe de tener las 4 fases divididas en subfases también. También tiene pasos, guías, tareas a seguir que debemos de mirar, ¿sí? Hay unas ventajas que nosotros debemos de considerar en esto. Y el primero es ayudar a vencer la disociación, conocimiento, actividad profesional, optimizar la práctica profesional y facilitar la formación en evaluación. Hay estos guías de proceso de evaluación que es importante que tengamos en cuenta. La primera fase para esto, para la evaluación, hablamos de niños, ¿verdad? Debemos de analizar primero el caso, de cómo se presenta. Y dentro de ella debemos de analizar las dimensiones, quejas y metas que se debe de seguir dentro de esa evaluación psicológica. ¿Ya? Entonces, hay pasos a seguir. Hay pasos a seguir. Y estos pasos nosotros debemos de tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? También hay guías y tareas a seguir, ¿sí? Eso debemos de tener en cuenta dentro de lo que va a ser esas fases que nosotros fuimos construyendo. La formulación de hipótesis de evaluación comprobables, ¿verdad? Conversión de las demandas, formulaciones de evaluación, ¿verdad? Y nuevamente tiene sus fases a seguir y sus guías y tareas. También tenemos la recogida de información pertinente, los pasos dentro de ella y también sus guías y tareas. Y también el procesamiento de la información, relación de los datos con las hipótesis planteadas. También tenemos pasos y guías dentro de lo que es la primera fase. La segunda fase nos habla de la organización e información de los resultados, integración de los resultados, respuestas a las demandas planteadas que nuevamente tienen sus pasos y sus guías. Luego tenemos el informe de presentación, si va a ser escrita o informal dentro de ella, donde también debe de incluirse los pasos y guías que debemos de tener en cuenta. Luego tenemos la tercera fase, que es la de planificación de la intervención, si se considera necesario, ¿sí? Dentro de ella debe haber elección de hipótesis específicas para la intervención y la realización de la intervención en sí. Y la cuarta fase de valoración y seguimiento, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta la recogida de los datos sobre los efectos de la intervención y el seguimiento. Y luego ya tenemos el fin del proceso de evaluación. Bien, hay una investigación del proceso de evaluación psicológica. El proceso de evaluación psicológica se ha investigado desde distintas perspectivas teóricas según Ballesteros. La intervención ha servido para el desarrollo de guías, ¿sí? Donde se denomina por las siglas GAP, ¿sí? Bien. Guías de evaluación psicológica o guías o autoayudas para la evaluación.
La investigación se han centrado sobre la eficacia de la evaluación psicológica y evaluadores en tareas de clasificación. También sobre la eficacia, ¿verdad?, las tareas predictivas, intuitivas y actitudinal o actuarial. También sobre la eficacia de la prescripción de los tratamientos y también sobre la bondad del proceso de evaluación conductual, donde hay una escasa concordancia entre los clínicos en evaluación conductual, porque sabemos nosotros que cada uno de nosotros tenemos nuestras formas de evaluación que siempre defendemos nuestro ritmo o nuestra forma de evaluación, que valga la redundancia. También tenemos los datos que son hogareños respecto a la capacidad del proceso conductual para la evaluación psicológica. Una buena evaluación psicológica no depende solo de la adecuación del modelo, también del arte profesional. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta los datos. No son halagüeños respecto a la calidad, entonces, del proceso conductual para la evaluación psicológica. Una buena evaluación psicológica no depende solo de la adecuación del modelo, también del arte del profesional, así como ya dijimos, y sus características. Muy bien. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos procesos donde requieren nuestra evaluación. Entonces, vamos a tratar de entender un poquitito más en la próxima clase este proceso de evaluación para llegar nosotros al plan de tratamiento. Muy bien, por hoy es todo. Ha sido un placer. Vamos a encontrarnos la próxima clase.